Hola queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su espacio educativo relacionado a temas de salud. Hoy vamos a hablar, como todos los viernes, un tema dedicado a la salud y creo que este microorganismo del cual voy a hablar hoy lo tenemos todos, Vamos a hablar hoy qué es el hongo Candida albicans. Este hongo, les puedo decir que todos los seres humanos lo tenemos. Hemos hablado ya en anteriores programas que nosotros tenemos una microbiota que se llama así en el intestino, en el cual está compuesto por un mil y millones de bacterias. Y estas bacterias para nosotros son muy importantes para, ¿qué les digo?, para la síntesis de muchos alimentos. Entonces, pero cuando hay un desequilibrio en el cuerpo, esta microbiota puede generarse, es decir, agresiva también, ¿ya? Especialmente cuando hay una baja de defensas y habíamos visto la relación que hay de un consumo excesivo y abusivo, especialmente en tema de antibióticos, en personas con muchas patologías y que han estado consumiendo antibióticos por mucho tiempo. Entonces esta microbiota importante que tenemos en el intestino pues quedará afectada, dañada. Así que vamos a ver ahora esto precisamente con respecto a uno de estos que vive en una simbiosis, se llama así simbiosis. Les puedo decir, es un huésped permanente del ser humano. Se lo considera así un huésped o un residente permanente, que en cantidades bajas, en condiciones de una persona sana, no va a traer ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a ver cuándo trae problemas, qué tipo de problemas va a traer, a qué tipo de órganos ataca y al final vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, cuáles son los síntomas y cuál sería el tratamiento para este hongo. Ya lo habíamos hablado el anterior viernes con respecto a lo que yo había hablado, a los usos, las bondades y maravillas del aceite de coco. Realmente hoy lo voy a... Y retomé este tema con el aceite de coco porque también tiene que ver mucho con eso. Ya, entonces, como les digo, este hongo es un huésped permanente, ¿no?, que está en los intestinos. Y mientras esté en los intestinos y yo siendo una persona sana con un buen sistema inmunológico, no pasa nada, no va a causar mayores daños. Entonces, cuando sí hay un desequilibrio en lo que es mi metabolismo de mi cuerpo, hay una baja de defensas, estos se van a replicar, se van a multiplicar, van a crecer en cantidad en mi cuerpo. Ahí es donde vamos a empezar a ver las diferentes patologías, ¿ya? La Candida albicans es un hongo, no es una bacteria, es un hongo de la familia de los saccharomycelos y se presenta su forma, como se lo ve microscópicamente hablando, es una levadura y que tiene muchísima movilidad, ¿ya? Es decir, para llegar a los diferentes órganos se mueve, no es que se queda ahí nomás. Puede migrar a muchos órganos del cuerpo, que es lo que vamos a ver. Y la forma más rápida para llegar es a través precisamente por vía sanguínea, ¿ya? Entonces, como es un residente local presente en todos los cuerpos del ser humano, ¿ya? Entonces también se le dice que es un oportunista. Como está ahí, ¿sí?, sin molestar cuando está en poca cantidad, pero a la mínima situación que se presenta, baja de defensas, desequilibrio en el metabolismo, ¿ya? Entonces va a aprovechar para que haya un sobrecrecimiento en su población como hongo
y ahí es donde vamos a tener patologías, enfermedades que se llaman así. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar con más frecuencia como jugador local, que hablando así en términos para entender, dónde se lo encuentra habitualmente como huésped local? ¿Ya? Normalmente, ¿dónde está? Está en la boca, en el tracto intestinal, en la cavidad vaginal y en la piel. ¿Ya? Vuelvo a repetirles, si no está, dadas las condiciones que ahorita vamos a ver, de la persona, es una persona sana, estos están presentes sin ocasionar problemas. ¿Ya? Ahora es donde vamos a ver precisamente qué es lo que activaría para que este huésped permanente que tenemos empiece su multiplicación, su crecimiento en población. ¿Qué es lo que favorecería su desarrollo? Tomen en cuenta calor, humedad y los ambientes cerrados. ¿Ya? Estos favorecen el crecimiento de este hongo y de ahí podríamos tener el inicio de una enfermedad. La pena, no sé si es pena o qué, o también una ventaja, no necesita un transportador, un vector que le llaman en medicina. No necesita un transportador. Se puede valer por sí solo. Solamente está esperando una oportunidad y, como les estoy diciendo, para llegar a diferentes órganos del cuerpo, lo va a hacer a través de vía sanguínea. Entonces, hay un factor de riesgo en personas con bajas defensas, como les había dicho, para que se multiplique y genere una enfermedad. Normalmente crece en las mucosas, en la piel, que si se lo deja, es decir, nosotros no tomamos medidas de esto, no le damos importancia, va a afectar a lo que es la piel, el esófago, la boca, la cavidad vaginal, las vías respiratorias, como por ejemplo a nivel produciendo las neumonías, que es las neumonías están producidas por bacterias normalmente, pero hay una asociación en muchos casos de bacterias con hongos que se presentan especialmente a nivel de lo que es bronquios. Ya muchas neumonías está asociada a estas bacterias y estos hongos. ¿Ya? Hay 3 tipos de hongo, 3 formas de este hongo. La forma como se lo ve al microscopio se presenta de 3 formas. Una es la forma de IFA, como IFAS, parecen cactus, es decir, tiene así como y tiene ramificaciones. Por eso se le dice la forma de IFAS, que parece un cactus. La otra, la más común, es la forma de levaduras, que es la forma redondeada, ¿ya? La forma redondeada. Y estas son muy móviles, muy móviles. Y la otra son las pseudo-IFAS, que remedan a palillos de tambor, ya se parecen a palillos de tambor. Una vez que este hongo oportunista se le da la opción de multiplicarse por condiciones dadas que vamos a ir mencionando, se incuba más o menos entre 3 y 30 días, más o menos lleva su periodo de incubación y multiplicación, desarrollo en aumento de su población, podríamos decirlo así. Entonces, cuando hay personas sanas y dejan crecer este hongo, las lesiones son leves, ¿ya? Pero si se les da estas 4 condiciones, situaciones favorables de las que hemos hablado, que es calor, humedad, ambientes y bajas defensas, ¿ya? Las lesiones pueden ser más profundas y diseminadas, ¿ya? Entonces, todo va a depender. Este hongo, como les digo, puede ser inofensivo en un cuerpo sano, pero si es que no se le ha prestado atención por ciertas características que vamos a ver, entonces esto puede, como les digo, puede
producir lesiones serias, enfermedades muy serias que inclusive puede llegar a poner en peligro, en riesgo la vida de la persona. Entonces, hay personas, y esto sería bueno que lo tomen en cuenta, hay personas que estarían en un rango, en un factor de riesgo, podría decirles, para favorecer el desarrollo y el crecimiento de este hongo. ¿Cuáles son estas personas que serían un factor de riesgo en su cuerpo, la presencia de este hongo? Personas fumatéricas, vamos a ir viendo de cada uno. ¿Ya? Personas fumatéricas. Personas con diabetes mellitus descompensados, por supuesto, porque hay personas que controlan muy bien su diabetes. Hablamos de la diabetes mellitus descompensada. Hablamos de personas con cáncer, personas con desnutrición, personas con exceso uso de antibióticos. En los lactantes, en los bebés, vamos a ver por el tema del uso de los pañales. En personas con patologías renales, personas con patologías linfáticas, personas que consumen muchos medicamentos, ¿ya? Este grupo son personas del grupo de riesgo, por favor, y que favorecerían, todos los que les he mencionado, favorecieran el desarrollo de lo que son el aumento de población de este hongo cándida, ¿ya? Normalmente el hongo no crece, es decir, por demás en población en aumento, por ciertos factores. Vamos a ver cuáles. Hay ciertas situaciones que le ponen, como se dice, un control para que no se pueda diseminar tan fácilmente. ¿Cuáles son estos factores? La presencia de bacterias. Ustedes ya les he dicho, estos están en el estómago, no en el estómago, en los intestinos, ¿ya? Y en los intestinos tenemos millones de bacterias. Y vamos a ir viendo qué es lo que pasa con estas bacterias. La grasa de la piel, el pH de las secreciones de la piel. Entonces, estos son barreras que impedirían, como decir, lo ponen en raya, como decir, oye, tú no pasas a sobrepasar, ¿ya? Miren qué importante para nosotros es las bacterias que tenemos en el intestino, la grasa de la piel y el pH de las secreciones de la piel. Cuando mencionan esto de la grasa de la piel, la verdad me da mucha pena que la gente no se informe con respecto a esto que se dice, por favor, que utilice mucho alcohol por esta pandemia del COVID. Ya, yo veo, sí ya es para mí algo ya psicótico, que la persona cada rato, yo veo en todas partes, anda colgado con su alcohol, pero es cada rato que se spraya con el alcohol. ¿Saben lo que están haciendo? Hablando de esta barrera precisamente contra este hongo, la barrera que tenemos aquí en la epidermis, tenemos una barrera de grasa. Están con el alcohol, están eliminando precisamente esa barrera de protección de la piel, que es esta grasa, con el alcohol, que aparte les reseca la piel, están eliminando ese manto lipídico de protección de la piel. Por favor, quisiera que entiendan eso. No puede ser, por eso se nos ha dicho, por favor, lávense las manos, utilicen jabón, ¿no? Jabones y que sean humectantes, porque tanto también vamos a arruinar precisamente esta capa lipídica de protección. Ahora quiero que entiendan eso, es importante. Esta capa lipídica de grasa de protección de la piel es importante para protegernos de muchos patógenos microorganismos que tenemos en el ambiente. Así que imagínense que cada rato están sprayándose con el alcohol, vamos a tener otro tipo de problemas. Así que por favor, seamos un poquito más
responsables en esto. El miedo no conduce a nada bueno. El miedo lo único que va a hacer es, como les había dicho en anteriores programas, el miedo favorece precisamente la baja de defensas y favorece que pueda tener también otro tipo de problemas. Así que quería hacer aquí un paréntesis para hablar sobre ese tema. Entonces, ¿qué les digo? Cuando se quita esta barrera que el propio cuerpo tiene de forma natural, ¿ya? Que es la presencia de bacterias, la grasa en la piel, el pH de las secreciones de la piel. Cuando se quita esta barrera, por ejemplo, con el abuso por el consumo de antibióticos, lo que les había mencionado, que hay en el intestino, matamos un montón de bacterias buenas que necesita el cuerpo para la síntesis y producción de lo que es inclusive, ¿qué les digo? De muchas proteínas, síntesis de aminoácidos, la conexión que tenemos cerebro con intestino, todo esto se cambia lo que les digo, la microbiota de lo que es el intestino, y ahí es donde vamos a tener precisamente problemas para favorecer el aumento y el desarrollo de lo que es más bacterias, en este caso, como les estoy diciendo, los hongos. El consumo, por ejemplo, ¿de qué forma afectaría el consumo de tabaco en personas que están en este grupo de riesgo? Elimina o disminuye las defensas naturales de la vía superior, de la vía respiratoria superior, como la boca, y así va a favorecer de esta forma el crecimiento de este hongo y el inicio de una patología que vamos a ver en este momento. ¿Cuáles? Entonces, una vez que este hongo ha encontrado el terreno favorable, se han quitado estas tres barreras y ha encontrado humedad, calor, baja de defensas, empieza a multiplicarse, empieza a crecer, aumenta por tanto el daño en el cuerpo, va a haber una patología, va a aumentar el flujo sanguíneo y la zona se va a ver de qué forma. Se va a ver la zona afectada, estará inflamada, eritematosa y dolorosa, ¿ya? Esa es la manifestación, que es lo que causa el daño en un área donde se ha establecido, ha empezado a colonizar, por decirlo así, ha empezado a colonizar y a crecer. A esto es lo que se llama candidiasis eritematosa, que se da o se manifiesta en personas que están en el grupo de riesgo que hemos hablado, y que son, como le digo, personas con muy baja inmunidad, no hicieron nada para hacer contención contra esta cándida y sobrecreció, y bueno, ya vienen los síntomas y enfermedades que vamos a ver dependiendo dónde está ubicado. Ya, entonces, los síntomas también pueden estar ocasionados, y eso a mí me pareció impresionante, por ejemplo, por factores físicos o mecánicos. Por ejemplo, el uso de brackets. ¿Ya? El uso de brackets, ¿por qué? Y eso, para los que son dentistas, estudiantes de odontología, deben tomar en cuenta eso, porque una persona con brackets lamentablemente no tiene un buen cuidado en la limpieza de sus dientes, y es más favorable que esté, y además con las bacterias que haya una sobrepoblación de bacterias combinada con hongos, que es muy delicado y peligroso por lo que es para la salud bucal, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, considerar este hecho para aquellas personas que utilizan brackets. Entonces, cuando tenemos estos factores de riesgo, además de los externos, que debilitan los factores de protección, hablando en el tema de la boca, entonces no sería de extrañar que este hongo ataque este sitio
en este caso estamos hablando de la boca, ya de manera, ataque de manera frecuente, creando qué tipo de lesiones. Son lesiones pseudomembranosas que tienen la forma, lo que se llama el algodoncillo. Son zonas blanquecinas que están presentes en los carrillos, en la lengua, en el paladar, van a haber zonas blanquecinas. Eso es indicación de que tenemos ahí este Candida albicans, este hongo Candida albicans, a diferencia de lo que es las bacterias, ¿ya? Sería la presencia de Candida albicans. El tema es que cuando se remueve esta cándida de la boca, deja, cuando ya sea por irrigando, ya sea con un cotonete, con gasa en la mano, va a dejar precisamente un fondo eritematoso irritado, ya, es decir, una zona enrojecida en las mucosas precisamente. Ya, pero esto, como les digo, puede ser que haya lo peligroso en esto es que haya una sobrepoblación de bacterias, porque en la bacteria, o en la boca, nosotros tenemos millones de billones de bacterias, entonces puede favorecer la presencia del de este hongo Candida albicans, puede favorecer por eso les digo, la sobrepoblación de bacterias, ¿ya? Y producir también un tipo de sangrado en las mucosas. Entonces, mencionamos que, por ejemplo, los fumadores debilitan. ¿Por qué es peligroso el tema de los fumadores para favorecer una sobrepoblación de Candida albicans? Debilitan la protección del sistema respiratorio superior, la nicotina, ¿no? Todo lo que contiene, todos los químicos tóxicos, todos los tóxicos que contiene, pues, el tabaco, ¿no? Como la nicotina. Entonces llegaría a producir lesiones en el esófago por la sobrepoblación de este hongo y cómo se va a notar en la persona que esta es una inflamación causada por Candida albicans, ya que va a tener dolor al tragar alimentos, irritación y sangrado del tracto digestivo y casi siempre está asociado con sobreinfección bacteriana. ¿Qué pasa en la piel de los bebés cuando hemos mencionado que los bebés, también los lactantes, son personas muy susceptibles a esto? Se ha visto que hay niños que han nacido precisamente con cándida, con algodoncillo que se le llama en su boquita, con Candida albicans al nacer por el tracto vaginal de la mamá que tenía cándida, la mamá no tratada. Pero bueno, lo bueno es eso, que esto en el niño pasa muy rápidamente con la lactancia y todo eso, sufre su sistema inmunológico y esto desaparece muy rápidamente. Entonces hay uno que está asociado al nacimiento del bebé, pero hay otro que está relacionado por el contacto con el pañal. Cuando ya les había dicho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque la piel con el contacto del pañal, y ahí los factores que les había dicho que favorecen el crecimiento y el aumento de población de este hongo, que sería calor, humedad, y es un lugar cerrado. Entonces, si no se tiene cuidado, al bebé se lo tiene muchas horas con el pañal ahí, ya sea con las heces o mismo con el pañal, con orina, por mucho tiempo, con muchas horas, entonces ahí estuviéramos viendo precisamente problemas de irritación en la piel, vamos a ver, descamación en la piel y eso, ardor, ¿no? Esto es lo que va a producir un ardor. ¿Por qué? También porque va a haber eso también va a ir con una sobrepoblación bacteriana, especialmente por la bacteria el Staphylococcus aureus.
Ya, entonces, eso sería, estamos viendo ya de los casos que ya hemos visto a nivel de lo que es la boca, a nivel de lo que es el tracto respiratorio, a nivel de lo que es la piel en los bebés, que es lo que estaría produciendo. Vamos a ver en el tema de lo que es la cavidad vaginal, que es un problema para muchísimas mujeres que lo sufren muchísimo, esto de la Candida albicans. Como les había dicho, este hongo está presente en todos. Es un residente local, ¿ya? Y este es el caso también, es un residente en la cavidad vaginal. Y vuelvo a decir lo mismo, que si están los factores que favorecen su sobrepoblación, que es calor, humedad, ya, y baja, un sistema inmunológico bajo, y tendríamos que ver en esto, en el periodo menstrual en las mujeres, por ejemplo, que ahí asociado calor, humedad y estando ahí como en los bebés el pañal y aquí la toalla higiénica y no, la persona no se anda cambiando eh, muy seguido y tener mucho cuidado en su higiene, ¿no? Entonces ahí vamos a tener precisamente problemas y como la manifestación sintomatológica, ¿cuáles? Se va a ver ahí. Las mujeres están con ardor, un prurito pero enloquecedor, que es un escozor, y también lo que se haría, hay una sobrepoblación, una sobreinfección bacteriana. Casi todo va así, esa es la pena con este hongo, que va todo asociado con lo que sería una sobreinfección, además bacteriana. También va a haber irritación y áreas blanquecinas ahí en lo que sería lo que es la cavidad vaginal, ¿ya? Vuelvo a recalcarles, en una persona sana con un buen sistema inmunológico no se consideraría un problema, pero esto sí, en personas que están en un grupo de riesgo, esto puede llegar a producir infecciones profundas y, lo peor, diseminarse. Ese es el problema, que llegue a diseminarse, porque este hongo está permanentemente en el intestino. Pero el problema es cuando se llegue a movilizar y a diseminarse y llegue a diferentes partes y órganos importantes del cuerpo, que es lo que lo vamos a ver ahora. Ahora, por ejemplo, otro caso, en personas que están utilizando catéteres, ¿ya? Hay, por muchos tratamientos, hay gente que está utilizando catéteres. Se ha visto, es decir, está el catéter, ya está en vena, ese catéter está en vena. Entonces, cuando no hay un cuidado, el ambiente, ¿cuántos pacientes yo he escuchado testimonios de gente que dicen, llegué con una situación a tal hospital y resulta que me pillé una bacteria y casi se mueren por la contaminación de un hospital en una clínica se pilló una bacteria. Y peor aquellos, lo que les estoy diciendo, que están con un catéter. Entonces no hay el cuidado, la sepsis, el cuidado de la limpieza de la entrada del catéter, porque eso está entrando a vena. Entonces es muy fácil por ahí, entonces, que se puede ingresar hongos, bacterias, microorganismos del medio ambiente y presentes, como les he dicho, de este hongo que está en todo lado presente y se pueda diseminar para el resto del cuerpo. Entonces, y esa sería la forma más fácil para llegar a vía sanguínea de este hongo y poder diseminarse en todo el cuerpo. Ese es el peligro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que si llega qué les digo? Por vía sanguínea, esto puede, y está en vena, puede llegar a producir a la persona
un shock séptico, es decir, una diseminación, una infección generalizada en el cuerpo, poniendo en peligro la vida de la persona, que es más, ¿cuántos casos he escuchado de eso que se han salvado? Muchos han muerto y otros, les digo, se han salvado de un pelo, como se dice, por un choque séptico, que es decir, es una infección diseminada a través de vía sanguínea, que es la más rápida, que llega a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, eso. Ahora, otro órgano, a través de la sangre, si se ha diseminado a través de la sangre, uno de sus órganos favoritos para invadir este hongo es el corazón. Es el corazón, principalmente las válvulas del corazón. ¿Y qué es lo que va a producir? Insuficiencia cardíaca y un choque cardiogénico. Ya, otro órgano que le gusta sobrepoblarse es el hígado. El hígado, ¿y qué patologías va a generar en el hígado si se encuentra en el hígado este dichoso hongo? Va a generar desnutrición, disfunciones del hígado, falta de coagulación, hipoglucemia, intoxicación. ¿Y por qué intoxicación? Porque ustedes saben que el hígado es el principal órgano desintoxicador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hígado se deshace precisamente de tóxicos como la bilirrubina, ¿ya? Y el amonio, y si se sobrecarga con esto al hígado, entonces la persona se va a intoxicar con esto. Es muy peligroso, y poniendo en peligro su vida y con las posibilidades de que pueda morir la persona. Ahora, otra parte del cuerpo que ataca este hongo y que podría sobrepoblar son los huesos largos del cuerpo. Ya es un sitio preferido también para que se pueda multiplicar este hongo y pueda producir también una sobreinfección bacteriana, especialmente con una patología llamada osteomielitis micótica, es decir, producir una osteomielitis de origen producida por el hongo. Imagínense, osteomielitis micótica. Imagínense qué grave, qué grave. Es cierto que, pero esto, no se asusten, esta patología se va a ver en personas precisamente que están con un sistema inmunológico muy, pero muy debilitado. Ya, eso es una persona sana, como les estoy diciendo, y con buen sistema inmunológico, esto es poco probable que vaya a pasar estas patologías que estoy mencionando. Todo esto lo que estoy mencionando tiene mucho que ver con, como les estoy diciendo, con un buen o mal sistema inmunológico para que el cuerpo pueda reaccionar. Ahora, los riñones, también los riñones son atacados por este hongo. ¿Qué es lo que hace? Los inflama, los daña, y si no se controla precisamente lo que les estoy diciendo, este hongo puede llevar a la persona a una insuficiencia renal crónica y puede estar llegando a la persona a necesitar hemodiálisis, ¿no? Esos ya son los casos extremos. Otro órgano y otra parte del cuerpo que ataca este hongo es el cerebro. ¡Wow! Puede dañar el cerebro y sus meninges. Puede dañar y producir coma, imagínense, coma, retraso psicomotor, entre tantas otras afecciones. Así que, qué complicado cuando este hongo no se lo controla. Así que esto es uno de los pocos, y vamos a ver también otros datos más, porque causa muchos, pero muchos problemas la Candida albicans. Yo quisiera que vean y también para discernir, porque por la sintomatología que produce, vamos a ver, es muy parecido a las personas que tienen hipotiroidismo, para que sepan diferenciar si lo que están sintiendo, los síntomas que tienen, es por hipotiroidismo o es por presencia de Candida albicans. Eso va a ser muy importante conocer. El diagnóstico
El diagnóstico para Candida albicans, para yo saber, es precisamente primero el clínico, ¿no? La persona dirá qué es lo que está sintiendo, y de acuerdo a eso, por eso el médico va a tener que hacer precisamente un discernimiento, si podría hacer por eso, porque es muy parecida a la sintomatología de los que tienen hipotiroidismo, como es, por ejemplo, fatiga, cansancio, por ejemplo. Uno de los síntomas de lo que es hipotiroidismo con respecto a lo que sería también la Candida albicans, que produce igual. Ya, uno sería entonces el clínico, el otro sería el cultivo de las secreciones, por ejemplo, de la boca, ¿no? Entonces, de órganos que están potencialmente inflamados, es decir, infectados y observar. Lo que se va a ver en el cultivo es precisamente el crecimiento de estas levaduras para hacer, ya les he dicho, tiene tres formas, se presenta de tres formas este hongo. Ya, entonces ahí es donde vamos a ver cómo crece, cómo está creciendo esta levadura. También es a través de la biopsia, si hay un órgano que está comprometido, de tantos que he mencionado, como los riñones, hígado, el corazón, cerebro, los huesos, qué sé yo, entonces hacer una biopsia para ver si es que está un órgano afectado, ver precisamente a través de una biopsia, también a través de la medición de anticuerpos y antígenos, ¿ya? Esa es otra forma. Y también es importante hacer, como les dije, un diagnóstico diferencial, porque hay muchas bacterias, como tenemos millones de bacterias que podrían causar también síntomas similares. Ya, entonces eso es muy importante para hacer esa diferencia, por eso es importante hacer también laboratorios. Ya, entonces eso es re importante. El tratamiento, vamos a ver, hay, ¿qué les digo? Van desde el tratamiento preventivo, para que la persona, evitar complicaciones más adelante, lo que les he dicho, es evitar complicaciones más crónicas, para que no llegue a una situación crónica o aguda, utilizar antifúngicos, es decir, para matar hongos de la familia de los azoles y la nistatina, que es cuando ya hay una diseminación profunda de este hongo. Esto es por el lado de estos antifúngicos, que son muy fuertes, ya, pero también son hepatotóxicos. Entonces, pero vamos a ver de otro lado, de otra forma un poquito más natural, cómo se podría atacar a este hongo Candida albicans, ¿ya? Entonces, solamente ya para un poquito hacer un pequeño resumen, habíamos dicho que este hongo se favorece su crecimiento y desarrollo, es ya les he dicho, un residente permanente, la baja de defensas, presencia de calor, humedad, lugares cerrados, entonces favorecen el crecimiento y el desarrollo de este hongo. Entonces, este hongo, esto es para que la gente lo considere y piense qué podría estar pasando, es uno de los responsables también del acné, ¿ya? Puede llegar a producir el acné, cansancio, fatiga, como les he dicho. Por eso es que, para diferenciar si fuera hipotiroidismo o fuera por cándida, produce alergias de tipo, por ejemplo, las mujeres, hay hombres, pienso que también, con el uso de collares, cuando hay collares de mala calidad, prácticamente hay gente que no soporta nada metal, definitivamente mujeres no soportan nada metal, y se ve, ¿no?, en un enrojecimiento terrible en el cuello por el uso de ciertos collares, y peor si es casilata, como decimos, de muy mala calidad, porque hay en bisutería, hay de todo, ¿no? Hay de toda calidad. Así que mismo, cuánta gente se ve con los aretes, las mujeres que utilizamos,
unas infecciones terribles que se dan también, ¿no? Entonces, está asociado a muchos tipos de alergias, ¿ya? En la sinusitis, por ejemplo, estreñimiento, dolor muscular, se ha visto presencia de dolor muscular, estreñimiento, enfriamiento en las extremidades, irritabilidad. Esto a mí me ha parecido impresionante, de que personas muy irritables con un temperamento así iracundo, que explotan así, se ha visto que también está asociado a que tenga la persona Candida albicans. Entonces, el que una persona de repente sea así, vamos a ver qué tendría que hacer para diferenciar, para saber precisamente si eres tú, estás de un genio terrible, o realmente tienes ahí la ayuda de un agente que se está sobrepoblando, y ese también está causando precisamente muchos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué está causando problemas como por ejemplo la irritabilidad, que yo pueda estar iracunda? ¿Por qué? Porque este hongo Candida albicans libera un montón de tóxicos, y cuando precisamente el cuerpo está intoxicado por presencia bacteriana, presencia de estos hongos, y el cuerpo, el hígado no está pudiendo liberarse de todo esto, eso es lo que produce. Eso es presencia de tóxicos, toxinas, por eso decimos en el cuerpo, ¿ya? Entonces, a mí me pareció impresionante esto de que también esté relacionado con el temperamento, las reacciones iracundas de mucha gente. Y también, como les digo, también que tenga que ver algo con la depresión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Vamos a hablar ahora de la forma, rápidamente, de una forma natural, cómo poder ayudar a controlar que hay una sobrepoblación de este hongo Candida albicans. Se ha visto precisamente en personas. Me llamó la atención mucho este tema de la Candida albicans, porque muchos pacientes que han acudido a los médicos por problemas de hipertensión, por problemas de obesidad, y personas con diabetes, que no están controlando bien su diabetes, eran personas en estas personas estaban con problemas con Candida albicans. Y especialmente las personas con obesidad, se ha visto que hay una sobrepoblación de Candida albicans, que por eso no pueden adelgazar. ¿Por qué? Porque son personas que consumen muchos carbohidratos, muchos azúcares, ¿ya? Y ese es el alimento favorito de este hongo. Así que ya estamos entendiendo, ¿verdad?, por dónde pasa esto. Así que si queremos, está teniendo usted dificultades para adelgazar, entonces tenemos que matar este hongo. Tenemos que matar este hongo. Se ha visto por estudios así serísimos, de que la obesidad está relacionado también con la presencia de este hongo, y para ayudar a mi cuerpo tengo que matar este hongo. Así que, y otro, como les he dicho, es reduciendo el consumo de carbohidratos, de azúcares, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Una persona, por ejemplo, dice eso, ¿cómo yo hago? Porque hay muchos síntomas que produce la presencia de Cándida. ¿Cómo yo hago el discernimiento de una forma natural? La persona no quiere ir ahorita al laboratorio, no considera que sea algo grave. Hay muchos síntomas de los cuales uno tendría que ver cuál de estos yo lo tengo y diferenciar si no es hipotiroidismo, ¿no? Entonces, lo que les había dicho, precisamente, esta es la que les estoy mencionando.
Estas son una de las cuantas. Que la persona tenga acné, cansancio, fatiga, alergia, sinusitis, estreñimiento, problemas para adelgazar si es que tiene problemas de obesidad, dolor muscular, enfriamiento de las extremidades, irritabilidad, problemas de depresión. Eso. Ya, entonces, para las personas que están, ¿qué les digo? Como una ayuda natural, excelente medida, lo que se ha visto es precisamente el consumo del aceite de coco. El anterior programa yo había hablado todas las bondades de lo que es el aceite de coco y que es virucida, bactericida y antifúngico. Ya, impresionante el aceite de coco que tiene esas propiedades. Y funciona porque tiene el ácido láurico. Tiene el ácido láurico. Y el ácido láurico es la que les había dicho, destruye la capa de protección externa de los virus, bacterias y hongos, que es lípidos, es grasa. Entonces, este ácido láurico del aceite de coco rompería eso. Entonces, de esa forma mata los hongos, mata las bacterias, mata los virus. Ya, entonces, también les había hecho una recomendación y vuelvo a hacerles la recomendación para aquellas personas que quizás no vieron el anterior programa con respecto al aceite de coco, las bondades del aceite de coco, que tienen que tener mucho cuidado para, como tratamiento, podría decirles, como terapia para empezar, uno porque quiere bajar de peso, porque ya se ha dado cuenta que está relacionado con eso, y otro porque hay estos otros síntomas mencionados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por favor, mucho cuidado. Tiene que empezar por dosis muy bajitas, muy bajitas. ¿Por qué? Porque usted, si va a empezar, la dosis diaria de consumo de aceite de coco es 3 cucharas. Ya puede tomarlos en el transcurso del día, una cuchara en diferentes veces. Ya, entonces, tiene que tener cuidado, tiene que empezar con dosis bajitas. ¿Por qué? Porque como es un poderoso antifúngico, el aceite de coco, va a usted producir muerte de estos hongos, y la muerte, estos hongos muertos se constituyen en toxinas para el cuerpo. Entonces, el hígado no va a poder desintoxicar tanto con todo lo que ya tiene que hacer su trabajo. Entonces, lo que vamos a producir en el cuerpo, ya les he dicho, es una intoxicación en nuestro cuerpo. Entonces, esa era la recomendación, por favor, y vuelvo a hacer esta recomendación, que empiecen por dosis pequeñas. Si nunca han consumido aceite de coco, les he dicho, entonces empiecen por una cucharilla o media cucharilla, ¿ya? Pueden consumirlo porque el aceite de coco en los frascos en los que viene se pone sólido. Entonces lo pueden sacar con una cuchara limpia a un recipiente, llevarlo a baño María, no llevarlo a microondas. Ya les había dicho, el microondas daña la composición molecular de todo lo que se mete ahí. Entonces llevarlo a baño María y eso consumirlo. Ya, entonces empiece con media cucharilla, al día siguiente una cucharilla, al otro día ya 2 cucharillas y puede llegar a una cuchara, 2 cucharas y 3 cucharas. Entonces hágalo porque le estoy diciendo esto porque el cuerpo va a reaccionar y la forma como está reaccionando a lo que estoy consumiendo, por ejemplo, en el tema del aceite de coco, me va a traer problemas, dolores de cabeza. Todo esto tiene que ver, está asociado también con el tema de toxinas, lo que les estoy diciendo, que ellos producen un montón de toxinas, los hongos muertos se van a considerar en una toxina, entonces por eso también tiene que ver mucho los dolores de cabeza asociados con la terapia para matar este hongo cándida. Ya, entonces puede producir, como les estoy diciendo, la reacción al consumir el aceite de coco le puede producir que le relaje el estómago, le puede dar una diarrea, pero eso no quiere decir que el aceite de coco le está haciendo daño, simplemente su cuerpo está reaccionando y está bien,
es una buena señal, ¿ya? Entonces, poco a poco. Y otro te le cuento muy bueno también es el consumo de orégano. El orégano, el aceite de orégano es, les puedo decir, un antibiótico natural. Pero ¿cómo lo puede consumir el orégano? El orégano ataca y puede consumirlo como un tecito, tomar como un té de orégano, ¿ya? Pero, y como yo sé que está reaccionando y que es efectivo y bueno, el tema igual como les había mencionado con el tema del aceite de coco, es que va a haber comezón, es decir, picazón en la espalda, en las mucosas y resequedad. Esa es una forma como yo me puedo dar cuenta que este tecito de lo que les estoy diciendo de orégano está siendo bueno y está reaccionando mi cuerpo. Es una buena señal. Entonces, esa razón. Es eso, miren cómo tenemos aquí de una forma natural que podemos atacar este hongo cándida, pero como les digo, no solo consumo de aceite de coco, el té de orégano, también hay el aceite de orégano, ya se lo puede consumir también eso, pero como les digo, pues sobre todo, por favor, cuidar mucho el consumo. Si podríamos sacar de nuestra dieta el consumo de carbohidratos, mucho, harina de trigo, ¿no? Harina de maíz, mucha pasta. Aquí en Bolivia se come muchísimo carbohidrato, mucho azúcar. Entonces, tomar más líquido, consumir algo más verdes, ¿ya? Más verde. Tomar mucho líquido y descansar, por favor, es muy importante. Entonces vamos a ayudar de esa forma para que el cuerpo reaccione, se defienda frente a este que estamos hablando hoy, que es este hongo, el Candida albicans. Ya, entonces en los siguientes programas vamos a ir hablando precisamente, más específicamente quizás con el tema de las mujeres que traen serios problemas, ¿ya? Entonces quiero quedar con esta información. Ustedes también por su lado, por favor, busquen información. Hay muchísima información en el internet, no se queden con... Yo les hago un resumen de mucho material, así que hay mucha información y es bueno tomar, como les digo, medidas para poder tener control y no llegar a situaciones de patologías más serias que comprometan la vida y la salud de nuestro cuerpo. Les agradezco infinitamente que nos acompañen todos los viernes en este su espacio dedicado a lo que es la salud y la vida de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.